4:12 minutos. Vamos a hablar ahora sobre tramitación, obtención de licencias para la construcción. Está con nosotros el ingeniero Héctor Bretón, que es el presidente de ACOPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Él vino acompañado de Ana Isabel Sea Restrepo, que es asesora jurídica de la Curaduría de Medellín, Colombia, a propósito de las curadurías urbanas que se implementan en Colombia para agilización y estas tramitaciones, y que han ejercido un papel muy, muy importante. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a su radio audiencia. Un poquito más cerca al micrófono, un poquito más alto también, por favor, Bretón. Pues, muchas gracias por su invitación y saludamos su radio audiencia. Estamos para servirle. Sí, es bueno para la introducción de Ana Isabel. ¿En qué contexto ella viene a República Dominicana? ACOPROVI tiene una actividad o será asesora durante un tiempo para luego entrar con ella del rol de las curadurías? Bien, bueno, ACOPROVI, en su afán de buscar mecanismos innovadores para mejorar las condiciones del desarrollo del mercado de vivienda en República Dominicana, y en consonancia con la declaración del año 2016 como el año de fomento de la vivienda, hecha por el presidente Danilo Medina, de cual hemos recibido un gran apoyo en cuanto al sector, junto con el ministro Gustavo Montalvo. Entonces, en este afán de buscar alternativas innovadoras, pues nos está trayendo en este momento al tema de tramitación de la licencia de construcción, como ustedes saben, para poder optar por la construcción de un proyecto de vivienda, hay una serie de instituciones que tenemos que solicitar los permisos de construcción, y estos permisos de construcción pueden durar bastante tiempo, más de 8 meses, un año, a veces según la cantidad de instituciones. Y entonces en esto hemos visto qué está haciendo otros países hermanos, como el caso de Colombia, donde en Colombia hace 20 años una licencia de aprobación de plano duraba alrededor de 2 años, y en estos momentos ellos tienen casos que se puede conseguir en 10 días, 20 días. Entonces fuimos a ver qué es lo que están haciendo, y a raíz de eso, hace unos 2 meses trajimos al curador número 1 de Medellín, Luis Fernando Betancourt, para que nos hable de cómo es el proceso, y en este momento nos está acompañando la licenciada Ana Isabel Sea, que es la abogada que trabajó en esta ley, que ella le va a explicar con más calma. Una puntualización breve. ¿Eso no se está resolviendo con la ventanilla única? Hemos avanzado. Ahora, la ventanilla única es para proyectos solamente de bajo costo, pero hemos avanzado. Si usted nos pregunta cómo era antes, pues estamos avanzando. Ahora, es otra alternativa más que tenemos para estudiar, para que se estudie. Para comenzar con Ana Isabel Sea Restrepo, estábamos viendo algunas de las curadurías de Medellín, Bogotá, en varias ciudades, y el rol que han jugado. Sería bueno comenzar por la definición, porque el término aquí es sobre artes plásticas y los curadores y museógrafos, etcétera. Entonces aquí no tenemos esa cultura del curador en esta materia. La definición, desde cuándo Colombia lo ejerce, y el rol que han jugado en la agilización y tramitación de estos permisos para construcción. En Colombia se reglamentaron por una ley a partir de 1995. En diciembre del año 95 sale la ley que le da a los ayuntamientos, que para nosotros son los municipios, un plazo máximo de 6 meses para elegir a los curadores. Los curadores, usted tiene razón, mucha gente los asocia con cuidar, como el curador de arte, pero realmente cuando estábamos haciendo la ley, el nombre curador en materia jurídica, en derecho civil, es quien administra negocios ajenos. Correcto. Es al que le asignan la administración de una herencia de un menor de edad, ese es el curador. Y lo pusimos curador en la ley porque el curador responde su responsabilidad es mayor al administrar el negocio de otro.
que el ciudadano cuidadoso. O sea, digamos que en derecho es responder hasta la culpa leve. O sea, usted tiene que tener mayor cuidado, y como estaba otorgando los permisos, la ley se establece sobre la base de analizar los desarrollos de las ciudades desde 3 aspectos. Es necesario planear, es necesario ejecutar y es necesario controlar. Sobre esa base se establece que la planeación tiene que ser una función indelegable y principal, en nuestro caso, de los municipios. ¿Oyeron, señores alcaldes? Bueno, por cierto, Acoprovi se ha reunido con autoridades competentes, es decir, con la responsabilidad de actuar y regular la materia. Correcto. Inclusive con el alcalde David Collado después de su toma de posesión. ¿Qué acordaron? Perdón, estamos, Ana Isabel acaba de comenzar con 1 de 3. Sí. Ella dijo la planeación como un elemento principal, el 2 y el 3. La para segunda, concluir el concepto. Sí. Okay. La segunda en Colombia es la ejecución, que es un proceso de verificar que su proyecto cumpla con las normas que están vigentes. O sea, esa parte que es un proceso que en nuestra legislación, en nuestro procedimiento, es muy instrumental, que esa es la que se le entrega al curador. Correcto. Que es la norma vigente, la norma de planeación, cómo la va usted a materializar en un solar previsto. Y la tercera, que considerábamos en ese momento en el gobierno nacional muy importante, era el control de que lo que usted haya licenciado y que se cumpla como se lo autorizaron, que la licencia se cumpla en los términos que lo autorizaron. Yo no sé si pasa aquí, pero se había hecho un análisis en Colombia donde... aquí pasa con frecuencia. Pero hay otro asunto, si me disculpan, que es que el 40% de las construcciones aproximadamente se hacen sin ningún tipo de permiso o autorización. Hay mucha ilegalidad en el desarrollo de las ciudades. Entonces, lo que la ley trataba de identificar es que si las administraciones municipales tienen una buena planeación, se les quita la función instrumental de verificar si el proyecto específico cumple con la planeación, podrían generar mayores recursos para hacer el control. En nuestro caso, hay 2 situaciones diferentes de las que tiene el país. O sea, la invitación de Acoprovi y del ingeniero Bretón era hacer un diagnóstico, porque las figuras no se pueden calcar. No todo lo que sirve en un país se puede aplicar igual en otro. Legislaciones generales diferentes también. Aquí decimos que hay que aplatanarlo, no sé allá cómo se dice. Nosotros también decimos así, hay que platanizar. Entonces, ¿Y segundo? Entonces, aquí la planeación y las licencias son una competencia del ministerio. Sí, del Ministerio de Obras Públicas. Es un procedimiento nacional. Los ayuntamientos hacen unos estudios. Sí, hay una combinación de autoridades sobre el mismo tema. Aquí la licencia la da el gobierno nacional. En nuestro país no. En nuestro país la planeación, la ejecución y el control de las obras es una función delegada por Constitución al gobierno municipal. Al gobierno municipal. Entonces, la fiscalización. Al ingeniero, inclusive la fiscalización. Entonces, ingeniero Bretón, partiendo de esta experiencia de Colombia, que de una u otra manera da luz y que nos parecemos en unos aspectos, aunque en otros no, para lograr una mayor eficiencia en el tema construcción del país, en el tema de los permisos y en el tema de que ustedes cumplan lo que el permiso le otorga. Sí. ¿Qué entienden ustedes? ¿Bastaría con un gran acuerdo entre las alcaldías y obras públicas, por ejemplo, o abogan ustedes por una ley en ese sentido? Mira, lo que estamos trayendo a la mesa la discusión y ver cuál es el mecanismo idóneo, si es una ley o si se puede trabajar a nivel administrativo. Pero esto que hicieron en Colombia, que tercerizaron lo que es la aprobación de los planos y los organismos competentes, en su caso la municipalidad, se mantenían con la planificación de la ciudad.
indicaban qué es lo que se debe de construir y supervisaban para que se construya lo que se aprobó, dejando entonces libre el periodo más tedioso en el sentido de la aprobación, como le dije anteriormente, que duraban 2 años y ahora ellos le están durando un mes, 15 días, 20 días. La idea sería buscar un mecanismo, ya sea con la ley o sea a nivel de normativa, de que podamos tener personas o empresas tercerizadas con la oportunidad, con el derecho de poder tercerizar, que tenga el derecho de poder aprobar los planos de construcción y que pero al final y al cabo quien autorice sea la misma dependencia. Pero ese proceso que normalmente no dura meses, que se pueda hacer 10 días, 12 días, porque como nos dice... Es como privatizar, para que la gente entienda. Tercerizar es privatizar. Una intermediación privada. Sería tercerizar lo que es la parte de la aprobación, pero ¿quién da la ley? ¿Quién da la norma? ¿Quién dice lo que se puede aprobar? Lo seguiría haciendo la municipalidad, el Ministerio de Obra Pública. Tienen que tener presente al momento de hacer la extrapolación de esa legislación colombiana que el tamaño, la demarcación territorial juega un rol importante. Sí. O sea, aquí tenemos esa función en obras públicas, nosotros tenemos 48,000 kilómetros cuadrados. Poner eso en manos total de los ayuntamientos, creo que todavía nuestro país no está en condiciones. Sí, no es llegar. Sí, no. Se podría mantener como está. La municipalidad se mantiene con su uso del suelo, sus densidades. El Ministerio de Obras Públicas se sigue continuando con su licencia. Pero que se facilite la licencia. Lo que es. Y su ingreso cada quien, o sea, lo que cobre la municipalidad, lo que cobre por su arbitrio, el Ministerio de Obras Públicas cobraría igual. Okay. Es simplemente y quitarle a los ingenieros de obras públicas que dejen de estar firmando planos. Pero tampoco es eliminar, sino que si quien tenga un proyecto, el ayuntamiento le daría la opción. Tú tienes 2 opciones, o lo haces tradicionalmente con nosotros, el ayuntamiento te cuesta 100,000 pesos, o lo puedes hacer con esta tercera persona que yo elegí, que tiene la capacidad para poder revisar, y te va a costar, digamos, 150,000 pesos. Bueno. El ayuntamiento sigue cobrando sus 100,000 pesos y 50,000 pesos se cobraría, la persona igual pasaría. Lo cierto es que Colombia ha sido ejemplar en muchísimas cosas. Yo estuve recientemente en Medellín, por ejemplo, y me maravilló cómo superaron aquello de la violencia, ¿no? Yo tenía más de 15 años que no iba. Entonces, creo que nos pueden ayudar en muchísimas cosas. Nosotros tenemos aquí un grave problema de arrabalización institucional y de corrupción y sobre todo de impunidad generalizada y casi absoluta. Y claro, esto en el negocio de la construcción no es una excepción. La experiencia de ustedes, ¿cómo enfrentar grandes mafias público-privadas en torno a estos permisos? Por ejemplo, yo presento un plano donde la entrada a los parqueos hay que ser conductor de Fórmula 1 para entrar y no chocar. Pero hay un azaroso señor que aprobó esos planos. Posiblemente gana 72,000 pesos y tiene 3 apartamentos, incluido uno en Juan Dolio, ¿no? Entonces, en la parte de ¿cómo hicieron ustedes para avanzar en la parte de una corrupción? No sé si allá llegó al grado en que estamos aquí. Pero, ¿qué se puede hacer? Un consejito. Ana Isabel Sea Restrepo. Que es sobrina del profesor Restrepo. De ética del periodismo. Adelante, hay varios elementos ahí. Tal como usted lo manifiesta, la ciudad, mi ciudad, vivió unos procesos absolutamente azarosos en los años 80 y 90, donde ni se ocurría siquiera intentar suspender una obra de ciertas personas. Había unos cárteles porque parte de la situación se daba, parte del lavado de dinero, también se descubrió que se daba a través de procesos constructivos. Tenemos cosas similares. Nos parecemos mucho, pero mucho, ¿sabes? Adelante. Sí, así. ¿Qué pasó? Lo primero que se hizo fue, en estos eventos, bancarizar el proceso. O sea, la fiducia como instrumento de control
para desarrollar los proyectos, sirvió de decantar los recursos que entraban a financiar el proyecto. Porque en los bancos, y con el tema de lista Clinton y con el tema de listas negras, no se podía utilizar, y en Colombia el tema de la fiducia inmobiliaria implica que el lote, el solar donde se va a hacer el proyecto, queda a nombre del banco o de la entidad fiduciaria, se transfiere a la entidad fiduciaria, y ella es la que finalmente va a entregar los títulos de propiedad a los adquirentes. Entonces, esa entidad fiduciaria no puede dejar entrar por sus contactos, por el tema de la globalización, recursos que no sepa de dónde vienen, ni adquirir lotes que no sepa de dónde vienen. Exacto. El análisis del predio se vuelve un proceso fundamental desde el proyecto. Y el otro elemento es que efectivamente yo les he comentado en algunas reuniones que hemos tenido con entidades públicas que los curadores se crean porque las oficinas que eran encargadas de dar las licencias las llamaban en el argot popular los restaurantes, porque había que entregar mordida a las personas para tramitar. Allá decían que la oficina de planeación era el restaurante porque todos comían. Ese procedimiento, o sea, ¿qué pasa con los curadores? Los curadores responden con su patrimonio, en Colombia son personas naturales. Ese es bueno. Responden penalmente por peculado, porque entonces como particulares que cumplen funciones públicas se les aplican todos los delitos a los que están sujetos. Y hay casos, ¿no? Y hay casos, ¿verdad? Y hay casos. ¿Quién la designa? ¿Quién designa a los curadores? ¿Cómo la ponen? Se hace un concurso de méritos porque la persona va a ser curadora por 5 años y se designa por el municipio. Les decía, las normas son locales. Sí. Okay. El municipio no. El alcalde tiene la obligación de suscribir un contrato para hacer ese concurso con una universidad. ¿Y hay casos ya de condenas? ¿Se ha actuado? Porque a veces la ley sirve para poco si hay impunidad absoluta. En algunas ciudades, unos estaban a punto de... En Colombia los delitos se limpian con la muerte. No. Con la muerte. No prescriben. Murieron 2 curadores cuando estaban en ese proceso. En la ciudad de Armenia no hubo condena, pero sí se han destituido curadores. Pero no ha habido pena definitiva. No. O sea, se cuidan porque... ¿Y qué tanto ha cambiado el mundo inmobiliario, la estructura inclusive de la ciudad, el respeto a las áreas públicas? Aquí tenemos un grave problema que tú solicitas un permiso para hacer un estacionamiento de 6 y te lo otorgan para 6, pero como no hay fiscalización, pues donde te autorizaron 6, tú haces 8 parqueos y no pasa nada. En el caso colombiano, después de esta normativa, después de eso casi no pasa, después de la normativa y todo lo demás, ¿qué de diferente se nota en el mundo inmobiliario colombiano? Hay varios aspectos que sí han mejorado. Uno de ellos es que a diferencia también de República Dominicana, la autoridad municipal tiene la posibilidad de ordenar la demolición. Aquí es un proceso judicial del caray. Sí, allá en Colombia no es un proceso judicial, sino un procedimiento administrativo. Excelente. Con la policía a cargo de la alcaldía que se puede demoler. Y se han demolido edificios. Finalmente, ¿qué experiencia han registrado ustedes en el tema de la densidad urbana? Especialmente en el crecimiento vertical de las ciudades, que es un gran problema actualmente en la República Dominicana, y su relación con servicios esenciales de cualquier ciudad, como es el drenaje pluvial, el estacionamiento, el tránsito, los espacios públicos necesarios.
¿Cómo ha manejado usted ese tema? Hay dos situaciones que son diferentes con relación a la legislación dominicana. La primera es que acá la densidad está dada por número de habitaciones en los inmuebles o en los apartamentos. Sí. En Colombia la densidad está dada en viviendas por hectárea, independiente de las habitaciones. O sea, yo puedo construir 75 viviendas por hectárea, 150 viviendas por hectárea, que eso hace diferente el proceso de licenciamiento por unidad, porque no necesariamente el número de habitaciones... Eso reduce el hacinamiento claro, urbano. pero además permite o hace posible que yo pueda desarrollar proyectos interesantes de áreas medianas y pequeñas, ¿cierto? Sí, sí, están más avanzados ustedes. Finalmente, Bretón, en cuanto a todo esto, el aterrizaje de todo esto, con Acoprovis como gran mediadora, el Estado Dominicano, el Ministerio de Obras Públicas, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos caminando en este tema, en los hechos? Bien, la licenciada vino a hacer el diagnóstico. Sí. Tuvimos encuentro con el Ministerio de Obras Públicas. Llévenla a mi sector para que veas algunas pruebas. Tuvimos encuentro en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que nos recibió la secretaria general. Perdón, ¿la quién? Secretaria general. ¿Cómo se llama ella? Usted la no, eso es un dato importante. Viviana Ribeiro. Viviana Ribeiro. Viviana Ribeiro es la secretaria general. Por favor. La tarjeta decía interina, ¿sí o no? No decía secretaria general. Hay un comentario después de esta entrevista. Continúe. Perdón. No, digamos que entonces de la Secretaría General, para dejarlo más ampliado. También tuvimos del plan de ordenamiento sí. Con el arquitecto Rancière. Con el arquitecto Rancière también subimos. Entonces, Omar Rancière. La idea es que la licenciada vaya, haya recolectado suficiente información y que nos proponga por dónde podemos, una propuesta de por dónde podemos seguir discutiendo este tema, que obviamente no es algo para decidir en 6 meses, en 1 año, 2 años. Esto es un tema a largo plazo, porque sí. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que tener es ordenamiento territorial completamente. Para hacer esto, tenemos que saber cada metro cuadrado en República Dominicana. Sí. ¿Qué se puede construir? Hemos avanzado en eso porque se estaba trabajando. ¿Cuánto hemos avanzado en esto del ordenamiento territorial? La ley está todavía en discusión. Mire, todavía, por ejemplo, en el Distrito Nacional solamente hay una circunscripción que tiene ordenamiento territorial de 3 que hay. Pero ya usted sabe lo que pasa en la otra municipalidad. No, y está la ley que se está discutiendo en el Congreso, que esperamos que lo antes posible salga, porque sin eso no hay nada. Muchísimas gracias, señores. El director de planeamiento urbano, Amin Abel Santo, podría ser un gran aliado. Estaba con nosotros hoy también. Perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero Héctor Bretón, presidente de Acoprovis, y a doña Ana Isabel Cea Restrepo, que es asesora jurídica colombiana de Medellín, una persona muy entendida, como nos lo ha demostrado en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Cambio y fuera, Mauricio.